Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un feliz día y estén listos para conocer cómo hacer un comentario crítico de un texto. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de los tipos de textos para el comentario crítico del contenido y no de la expresión, los comentarios críticos que son muy poco críticos. Hay que tener una opinión formada sobre los temas. Se deben evitar los coloquialismos, la pedantería y la redacción de móvil. ¿Son defendibles las posturas extremas? El resumen, tema, estructura y comentario crítico. Un posible esquema y cuál es la extensión ideal del comentario y algunas recomendaciones. Y sin más demora, empezamos. Tipos de texto para el comentario crítico. Según indican las disposiciones legales, la ponencia interuniversitaria podría seleccionar textos de cualquier tipo para los exámenes. No obstante, se puede comprobar que la selección no es aleatoria. Las posibilidades reales se reducen a fragmentos de obras teatrales, novelas o cuentos, poemas o columnas periodísticas. No se puede garantizar que el texto no sorprenda siendo de una tipología distinta, pero razonablemente se debe dedicar más tiempo a la preparación de textos ensayísticos, literarios y periodísticos que a otros de una naturaleza distinta. Un comentario crítico del contenido, no de la expresión. Los textos poseen rasgos expresivos de los que pueden extraerse conclusiones que afectan al contenido. El hecho, por ejemplo, de que aparecieran algunos verbos en primera persona o muchos epítetos en un fragmento argumentativo puede servirnos de punto de partida para alguna observación sobre la subjetividad del texto, sobre el tipo de enfoque del autor o sobre su falta de universalidad. Pero no conviene abusar del análisis de la forma. No hay que realizar tampoco afirmaciones sin fundamento, que además sean aplicables a cualquier texto. Por ejemplo, en este texto abundan los sustantivos y los adjetivos. Otro ejemplo sería, en el texto predomina la acentuación paroxítona. Ni tampoco incluir, por acertadas que sean, observaciones sobre rasgos formales, sin extraer de ellas conclusiones más o menos relevantes. Comentarios críticos muy poco críticos. Muchos comentarios críticos de los que se presentan no son críticos. No explican ni enjuician el texto desde el punto de vista personal del comentarista. Más de la mitad de ellos se basan en clichés memorizados. El comentario así concebido se convierte en una actividad mecánica en la que se cumplimenta una especie de formulario válido para cualquier texto. Obviamente, en general, conviene evitar los clichés, los párrafos polivalentes o los comentarios memorizados. ¿Hay que tener una opinión formada sobre todos los temas? En teoría, habría que contestar afirmativamente a esta pregunta. Se trata de medir la madurez intelectual y cultural de quien realiza el análisis. No es raro, por tanto, que se suponga una opinión formada sobre temas de interés universal o de actualidad. No parece necesario prepararse especialmente para enjuiciar temas universales como el amor, la vida o la muerte. Pero quizás conviene tomar contacto con la actualidad a través de la lectura frecuente de la prensa, especialmente de los editoriales de algunos diarios de difusión nacional o las columnas de los suplementos semanales. Conviene evitar los coloquialismos, la pedantería y la redacción de móvil. La redacción será en español culto, evitando coloquialismos y, por supuesto, vulgarismos. No utilicemos, por ejemplo, la segunda persona impersonal. Cuando lees este fragmento, te sientes transportado a tiempos. Hay otras muchas formas de expresar impersonalidad menos coloquiales. Evitemos también las frases hechas o las metáforas demasiado manidas. Amplio abanico, largo, etc. Llamar poderosamente la atención. Pero al mismo tiempo, cuidemos de caer en la pedantería inútil, cuidando de utilizar solo las palabras cuyo uso correcto no sea familiar. No hay lugar a las abreviaciones taquigráficas propias de las jergas juveniles y de los SMS. Solo se permite el uso de abreviaturas comúnmente aceptadas y las propias de los tecnicismos lingüísticos, por ejemplo, etc. para etc. ¿Son defendibles las posturas extremas? Lo más probable es que nuestras opiniones sean moderadas y aceptables socialmente. Si esto no fuera así,
Hay que ser inteligente. No todas las posturas son fáciles de respetar. Probablemente muchos correctores no verían con buenos ojos la defensa en el examen del racismo, el asesinato o el maltrato a las mujeres. Es preferible enfocar el tema desde varios puntos de vista, ofreciendo argumentos a favor y en contra de cualquier asunto políticamente comprometido, como el aborto, la pena de muerte, la ecología, entre otros. Resumen, tema, estructura, comentario científico. En este momento del comentario del texto, se puede aprovechar lo dicho en el resumen, el tema o la estructura para el comentario crítico. Relacionar, por ejemplo, las ideas básicas del texto con su acertada disposición estructural puede servir para componer un par de párrafos en el comentario. De cualquier forma, es preferible repetir aquí lo ya escrito anteriormente. Un posible esquema. Se debe realizar un esquema para el comentario crítico. Es un esquema orientativo. Sería preferible elaborar esquemas propios, siempre abiertos a la improvisación de lo que se está realizando. Párrafos de introducción. Breves, no más de 100 palabras. En ellos se debe incluir la localización del texto en el tiempo, la época, el movimiento literario, en el espacio, los rasgos dialectales, la posible procedencia del autor, en la producción del autor, si es una obra de juventud, de madurez, el fragmento o texto completo, observaciones si la obra fuera de tipo fragmentario, también sobre las formas de elocución, si es una descripción, narración, diálogo, exposición, argumentación, y sobre la tipología textual, un texto periodístico, literario, humanístico, científico. En los párrafos centrales es conveniente ofrecer una opinión personal, impresión o valoración de los datos o hechos observados en el texto. Por ejemplo, la actualidad del tema o del tratamiento del tema, la validez de las argumentaciones, la intención del autor, la finalidad del texto, el tratamiento del tema con su objetividad, subjetividad o intersubjetividad, la universalidad o localismo, la originalidad en la selección del tema o en el tratamiento del mismo, los argumentos utilizados por el autor, argumentos no utilizados y que podrían haber sido válidos, la relación del texto con otros textos conocidos, la adecuación de la forma elegida a la intención del autor, el comentario de alguna de las ideas secundarias que parezca más interesante. Después están los párrafos de conclusión y cierre, que es la opinión sobre el texto y la valoración personal con argumentos, la opinión y postura personal sobre el tema o temas tratados, y la recapitulación. Y finalmente se debe hacer un párrafo de cierre. Extensión ideal del comentario y algunas recomendaciones. La extensión mínima recomendable se puede situar en unas 500 palabras, un folio por las dos caras con letra normal. La extensión máxima vendrá condicionada por la propia limitación del tiempo. Es preferible, en muchos casos, cerrar el comentario, leerlo e ir corrigiendo las faltas de expresión y de ortografía, antes que pretender escribir 5 líneas más y dejar el comentario cargado de incorrecciones. No hay recetas ni esquemas preestablecidos, ni un solo modo de realizar un comentario crítico sobre el contenido del texto, pues caben diversos enfoques y distintos métodos. No obstante, se considera oportuno insistir en qué consiste el comentario crítico del texto y resaltar, desde la experiencia adquirida en la corrección de los exámenes, cuáles son los errores más frecuentes detectados en la realización de dicho comentario, para así evitar su reiteración. Por comentario crítico se entiende una valoración personal del texto mediante criterios objetivos y explícitos. Consiste, por tanto, en la expresión de juicios interpretativos y valorativos del texto. Tanto la interpretación del texto como la valoración han de fundamentarse en razones y argumentos convincentes. El comentario crítico no es un resumen, ni volver a copiar el texto con otras palabras, ni una impresión subjetiva, laudatoria o detractora. Es dar una respuesta a las cuestiones que plantea el texto. Por eso consiste principalmente en destacar, afirmar, negar y objetar algo a lo expuesto. Y para ello es necesario tener una opinión sobre el tema, tener una mínima información. Para llevar a cabo esa valoración,
Se deberán confrontar las ideas expuestas en el texto con la visión personal que tienes sobre él mismo. Se sugiere que se adopten los pasos siguientes. Adopción de un determinado punto de vista, ya sea una perspectiva objetiva o subjetiva, ante el tema básico o la tesis desarrollada en el texto. Se debe hacer una confrontación del punto de vista adoptado con las ideas, juicios, razonamientos, desplegados por el autor en el proceso del discurso. Y una conclusión sintética y personal, objetiva o subjetiva, razonada, por supuesto, y ajena a opiniones arbitrarias. En cualquier caso, deben evitarse errores tan frecuentes como expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar. Limitarnos a expresar la adhesión o rechazo del texto con un estoy de acuerdo con lo que dice. Reproducir un esquema fijo, predeterminado e inadecuado al texto. Muchos de los apartados a los que se intenta responder quedan vacíos de contenido. Entender crítica como censura. Aprovechar el texto para el desarrollo del tema de teoría o historia de la literatura. Fórmulas memorísticas, estereotipadas, comentario previo, prescindiendo del texto. Intentar encontrar los errores de coherencia y cohesión que no existen en el texto. Volver a contar de forma más extensa el resumen del texto. Pretender hacer un ejercicio de crítica literaria, planofónico, léxico, morfosintáctico, etc. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.